escenas de sexo o violencia. A continuación, D3. De nuevo aquí comienza D3, el informativo periodístico de nuestro canal regional Telepacífico, un programa pensado desde la región para Colombia. En el segundo viaje que hizo Cristóbal Colón a América en 1493, trajo una veintena de caballos que se convirtió en la semilla de una solución a la necesidad prioritaria en las nuevas tierras descubiertas: el transporte terrestre sin caminos ni carruajes. Desembarcaron los equinos en la isla La Española, hoy Santo Domingo, y su llegada a Colombia a cargo de Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa ocurriría 16 años después, en 1509, por el territorio que hoy ocupa Panamá. Se habla de caballos andaluces e incluso moros. Muchas razas llegaron y hoy, por cuenta de sus innumerables cruces, tenemos el caballo colombiano que comparte con el café su característica: ser el más suave del mundo. Desde la conquista hasta la campaña libertadora, pasando claro por la época de la colonia, el caballo ha galopado en la historia de nuestro país. Hoy, por cuenta de múltiples factores, principalmente el narcotráfico, el caballo pareciera estar condenado a una estigmatización que desconoce su aporte histórico a la nación. El caballo colombiano, entre el trabajo y la diversión, ese es nuestro tema central hoy en D3, y nos acompañan aquí en el estudio el doctor Carlos Humberto Giraldo Velasco. Él es vocero oficial de ASDE Occidente. ASDE Occidente es la Asociación de Creadores de Caballos de Paso y Fomento Equino del Occidente colombiano. Y don Alberto Silva Escarpeta, él es miembro de número de la Academia de Historia del Valle del Cauca. A los dos, de antemano, muchísimas gracias. Y un par de detallitos antes de comenzar con esta charla, que pretendemos sea muy amena, es, don Carlos, ASDE Occidente básicamente tiene como tarea es el fomento equino. Esa es su principal prioridad. El fomento equino, pero centrado en los caballos de silla, de la raza que nuestros abuelos, a partir de lo que usted contó ahora, de la historia del caballo, empezaron a descubrir que teníamos, que podíamos formar una raza muy importante. Estamos hablando de unos 400 años de desarrollo y de crecimiento genético. Y esta asociación, como muchas que hay en el país, se especializa en eso, en ese caballo específico, en el caballo de silla, que es el caballo más suave del mundo, el caballo de silla más suave del mundo. Pero esa particularidad que sea de Occidente, ¿cubre todo el occidente colombiano, solo el valle? Básicamente empezó cubriendo el occidente colombiano, en ese momento está cubriendo solamente el valle. El valle. Pero inicialmente cubría todo el occidente colombiano, y la idea es que sea muy fuerte en ese aspecto. Don Alberto, miembro de número de la Academia de Historia del Valle del Cauca, ¿qué diferencia hay entre ser miembro de número y miembro a secas? Bueno, existen dos tipos de miembros de la Academia de Historia. Por lo general, no solamente en el Valle del Cauca, sino en Colombia y en los diferentes sectores. De número es prácticamente la junta directiva. Somos 20 y se van reponiendo por ausencia, por sustracción de materia. Sí, señor. De uno de ellos. La muerte de algunos supone el cambio, un cambio obligado. Correcto. Y bueno, los otros son miembros correspondientes que no necesariamente son de la junta directiva. Bueno, ahora sí, entremos de lleno en materia con el tema que hoy nos ocupa. Mientras el presidente de la República, el doctor Álvaro Uribe Vélez, es considerado un excelente chalán, y cuando sus críticos acérrimos quieren calarle hondo, dicen que él maneja el país como una finca. Entre tanto, al presidente de Venezuela se le armó un zafarrancho anteayer en el vecino país, porque decidió primero que le aumentaba una estrella más a su bandera, y segundo que iba a incluir el caballo, y concretamente a Palomo, el caballo blanco de Simón Bolívar, en el escudo de dicha nación. ¿Creen ustedes que Colombia le haya dado el valor, la importancia que tiene y se merece el caballo dentro de nuestro devenir? Perdón, yo quisiera hacer de pronto una corrección allí. ¿No? El escudo siempre ha existido el caballo, perdón, siempre ha existido en el escudo. Lo que quiere es ponerlo mirando a la izquierda. El caballo miraba a la derecha, entonces ahora lo quiere poner mirando a la izquierda. Y en la bandera sí solamente una. Creo que en la bandera ellos tienen las estrellas, ¿no? Tenía 7, ahora él colocó una más.
Sí. y también creo que algunos arcos y flechas para denotar la participación de los indígenas en las gestas de la campaña libertadora. Perdón, yo quiero hacer claridad que en Venezuela el mundo equino tiene una mucha fortaleza, ¿no? O sea, en la parte económica. Ellos tienen mucha fortaleza por la parte equina. Bueno, pero a lo que vinimos, ¿le ha dado Colombia la importancia que tiene y se merece el caballo en el devenir histórico de la nación? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, yo creo que sí. Lo que pasa es que no ha habido la difusión que le corresponde, pero sí le ha dado la importancia porque el país, Colombia, se desarrolló a base de los equinos. Hay un ejemplo supremamente importante que por estos días lo he tenido muy en mente, es de que en Colombia somos muy tesos, muy fuertes, muy duros para el trabajo. En Colombia, ¿por qué? Mire este ejemplo. El ferrocarril llegó a Cali en 1915. A Medellín había llegado en 1914. A Bogotá había llegado en 1909, pero a Bogotá desde Girardot, porque los ferrocarriles lo habían subido desarmados en buques hasta Girardot y ahí a Bogotá. O sea que cuando llegan los ferrocarriles a estos sitios, a Bogotá, Cali y Medellín, hacía 70 años había llegado a toda la costa argentina, toda la costa del Brasil, la costa de Chile, todo el Perú y Ecuador incluso. O sea que nos llevan una ventaja de 70 años, por Dios. Solamente hasta el siglo pasado, ya a mediados del siglo pasado, llega a nuestra región. Bueno, don Alberto, o sea que nos hemos desarrollado. ¿Y cómo nos hemos desarrollado? Pero es que me estoy sintiendo Por en el programa de ayer, eso, ¿qué relación tiene con el caballo concretamente? Por el caballo. Por el caballo nos se hemos aligeró. desarrollado. Ajá. Aquí hubo, pues el transporte nuestro era a base de caballos. Y desarrollamos nuestro país a base de caballos y de mulas. A lomo de mula. Al lomo de mulas. Y al lomo de gente también, ¿no? Pues está planteado nuestro tema central, el caballo colombiano entre el trabajo y la diversión. Tenemos mucho más para contarles y muy atentos porque hoy hay, casi podríamos decirlo, más cosas para mostrarles que para contarles, cosas muy interesantes. Ya regresamos. El caballo colombiano entre el trabajo y la diversión, ese es nuestro tema central. Hoy en D3 intentaremos, en compañía de nuestros dos invitados en el estudio y claro, de quienes participaron de nuestros informes periodísticos, analizar la importancia del caballo en la historia de Colombia. Les mostraremos detalles de la inseminación artificial en los equinos, como el simulador de vagina, un aparato bien particular. Conoceremos por qué el caballo colombiano tiene reconocimiento mundial. Sabremos qué hace As de Occidente en el Valle y cómo se llega a hacer un excelente chalán. También el trabajo de los binomios carretilleros, la otra cara de la moneda. Don Carlos Humberto Giraldo, vocero oficial de As de Occidente. El caballo ha estado presente no solo en la historia de Colombia, sino en la historia del mundo. Detalles como el de Alejandro Magno, daba de comer personalmente. No permitía que nadie más lo hiciera. A su caballo bucéfalo lo bañaba con esponja, esencias aromáticas. El emperador Calígula nombró a su caballo a Incitatus, lo nombró senador de la República. Además de eso lo hacía sentar a la mesa. O sea, excentricidades que para muchos llevaron al Imperio Romano a su decadencia. Podría uno comparar eso muy similar a lo que aquí vivió el mundo del narcotráfico. El caballo Tupac Amaru tuvo una pesebrera alfombrada, comía mejor que muchos colombianos y pues eso hizo que incluso alguna vez lo secuestraran ese caballo y se lo devolvieran castrado, porque no permitía pues el salto de ese caballo. Excentricidades de este mundo. ¿Qué tanto cree usted, don Carlos, afectó el mundo de los caballos, la visión que tenemos los colombianos, esa ostentación que hicieran los narcotraficantes con ellos, con los caballos, con las yeguas? Sí, lamentablemente afectó bastante, sobre todo a nivel mundial, porque si nos ponemos a ver, son una minoría. Esos temas que usted tiene del caballo narco son minoría. El mundo del caballo en Colombia es gigantesco. Nadie se imagina qué tan grande puede ser. Y no todos
Se puede decir que sean narcotraficantes. Para nadie es un secreto que las sociedades, tanto en Colombia como en otros países del mundo, han sido permeadas por el narcotráfico. Pero mal hacemos los colombianos en señalarnos y autoflagelarnos diciendo es que el caballo que es un patrimonio y que es único en el mundo, es que nuestro caballo es un trabajo de 400 años de generaciones, como para que nosotros sigamos castigándonos con ese cuento de que unos narcos compraron unos caballos y hicieron cosas como las que usted acaba de hacer. Hay una cosa... Hacer, no decir. Hay una cosa que es clara, y es que el caballo despierta en el ser humano pasión de todo tipo. El que mucha gente se extraña porque Napoleón o el mismo Bolívar, cuando Bolívar llegaba a un pueblo, lo primero que hacía era buscar dónde estaban los caballos, ir a la pesebrera, alimentar los caballos, y cuando podía bañar los bañaba. Nosotros tenemos una ilustración que a raíz de un documento que encontramos hicimos a Bolívar lavando un caballo, bañando un caballo, perdón. Nosotros bañamos nuestros caballos y es parte de ese binomio, de esa relación del noble bruto con el ser humano. Hay una relación muy importante, ¿no?, del ser humano con el caballo. Yo sigo sosteniendo que definitivamente el caballo es el mejor amigo del hombre. De hecho, construyó todos estos pueblos. Bueno, pues a propósito de esto, los criaderos de caballos en el Valle del Cauca se han especializado en la venta de semen congelado y de embriones de pura sangre. Nuestra compañera Carmenza Libreros visitó uno de estos criaderos para hablar acerca de lo que son los procesos de inseminación, de la genética, del mejoramiento de la raza. De verdad hay cosas muy interesantes que hasta la realización de este programa la mayoría de nuestro equipo periodístico desconocía. Soberbia, una pura sangre colombiana trotona galopera, está a punto de ser inseminada y dentro de 11 meses se convertirá en madre por quinta vez. En unos minutos recibirá de manera artificial 30 centímetros cúbicos de semen de Hermano Sol, un trochador galopero escogido no precisamente por soberbia. De acuerdo con los chequeos veterinarios que se vienen haciendo continuamente, su ovulación está en el nivel más alto, lo que indica que las posibilidades de que quede preñada son altísimas. Ya todo está dispuesto para el procedimiento. Se le hace un tacto para verificar la condición de los ovarios y el útero. Se le envuelve la cola con una venda para evitar que los pelos produzcan alguna infección y se le practica una asepsia profunda. Cuando está limpio, se hace otra revisión, otro chequeo, que es él dilata su vagina y se observa que no haya ninguna materia fecal en ese punto. Una vez se ha comprobado que los espermatozoides de Hermano Sol, el donante, están activos, se le inyecta la dosis de semen a la yegua, no sin antes haberse asegurado de que haya sido llevado a su temperatura normal, 38.5 grados centígrados, mediante una mezcla de leche descremada en polvo, una pizca de azúcar y agua destilada, la cual permite la movilidad de los espermas que estuvieron refrigerados. Llegamos al fondo de la vagina, ¿sí? Encontramos nuestro cuello o cervix, cuello uterino o cervix, y por intermedio del cuello uterino o el cervix introducimos nuestro catéter. Hay que aplicar su semen con movimientos, porque el catéter pega en la pared del útero, entonces se taparía, ¿no es cierto? El semen de Hermano Sol ya está dentro del útero de Soberbia, y no fue él quien lo puso. Tal vez por eso ella no tuvo una pizca de dicho pecado capital al recibir el aporte que le hará dar a luz. Ahora a los médicos veterinarios les basta esperar 48 horas para saber si uno de los casi 1.000 millones de espermas que recibió esta yegua ejemplar pudo atravesar el ovario y fecundarlo. De resultar positivo el examen de preñez, Soberbia deberá esperar casi un año, como ya lo ha hecho en 2 ocasiones, porque de sus 5 preñeces, en 3 casos se debió extraer el embrión para trasladárselo al útero prestado de otra yegua, para evitar poner en riesgo su vida. Todo un argumento para Corín Tellado. La ventaja de todos los días inseminar yeguas es aprovechar el material genético tanto de la yegua como del reproductor. ¿Sí? De pronto más del mismo reproductor, porque nuestros caballos son partícipes para todas las yeguas que en el resto del país. A varios kilómetros de Rosso, en un criadero de Jamundí, Hermano Sol está lejos de saber que existe la posibilidad nuevamente de ser papá, toda vez que su semen se distribuye por todo el territorio nacional, igual que el de miles de sementales que por su calidad tienen esa fortuna.
La historia de Soberbia y Hermano Sol, queremos hacer claridad, algunas imágenes que pueden resultar fuertes si se miran desde la óptica de la sexualidad humana y no desde lo científico, que es lo que en este momento estamos tratando de indagar, todo lo que es el tratamiento genético. Nos decía don Alberto, mientras rodaba la nota, no hay ningún riesgo ni para la yegua, no hay dolor, y eso genera en ella una condición que sería diferente si el caballo la saltara, la tomara. Bueno, soy médico veterinario y zootecnista, por eso quiero hacerles la aclaración de que lo que ustedes acaban de ver en ningún momento es cruento o es doloroso para la yegua, ¿no? Se hace con toda la técnica, no causan ninguna molestia, entonces no pueden ver los televidentes, no pueden ver ahí de golpe algo brusco, algo no, de ninguna obsceno, manera. si se es quiere. La misma técnica que se utiliza en humanos para hacer inseminación. Bueno, pues lo que sí no es lo mismo en equinos y en humanos es la forma como se extrae el semen. Ya vimos cómo se realiza la inseminación artificial. Sin embargo, para la extracción del semen al caballo se utiliza un simulador de vagina. Este simulador, allí se recoge el semen que posteriormente permitirá que se inseminen, incluso 7 yeguas pueden inseminarse con una sola dosis. Tiene, eso sí, un número suficiente de espermatozoides. Dependiendo la cantidad de Dependiendo semen de la cantidad que se recoja. Que done el macho, pues. Vamos a conocer entonces este simulador de vagina. El método para extraer y conservar el semen a un puro sangre colombiano, como Hermano Sol, se adelanta en este simulador de vagina a una temperatura que oscila entre 40 y 42 grados centígrados. Para los hombres que hacen parte de nuestro equipo periodístico, mucho mejor que la masturbación utilizada en humanos, aseguran. Para estimular al caballo y que éste pueda eyacular, le hacen creer que ya le tiene la yegua dispuesta, pero lo que en realidad le espera es este recolector de esperma. No hay derecho, añadieron los hombres. Los 70 centímetros cúbicos recolectados se llevan al espermacú, el cual determina la cantidad de espermatozoides por centímetros, en este caso 142 millones, es decir, 9.940 millones. Pobrecitos los hombres, dijeron las mujeres. Entonces, con este semen, por ejemplo, nosotros podríamos inseminar, haciendo volúmenes de 1.000 millones como mínimo para inseminar una yegua, podríamos inseminar 7 yeguas de ese caballo y tener el día de mañana 7 preñeces. De esos 70 centímetros. De esos 70 centímetros. Una vez sea procesado como es debido, se guarda marcado. Vienen estas bolsas esterilizadas y se va a utilizar pronto, o en estos termos llenos de nitrógeno líquido, los cuales conservan el semen por años, que pueden ser 30, 40. Mientras tanto, unos cuantos metros de Soberbia, inseminada artificialmente, está Berenjena, una yegua de 8 años de paso fino colombiano. También está en celo, pero a diferencia de ella será madre por monta natural, por salto. Desafío, otro paso fino colombiano, 2 años mayor, ya sintió que ella está en calor. Ya se armó, como dicen en el argot de los caballos, y valga reconocerlo, también en el lenguaje popular de algunos humanos. Entre ellos no van a tener tiempo para el cortejo, pero eso sí, tanto al macho como a la hembra se les prepara y aplica todo un ritual de belleza e higiene. Él y ella ya están listos para el apareo. Una vez la monta termina, Berenjena deberá volver al establo al lado de Soberbia y comenzar la dulce espera, esa condición que la naturaleza otorgó a las hembras, dueñas del acto sublime de la procreación. Don Carlos, cuando el salto es natural, si la yegua no está en calor o en celo, patea al caballo, le puede lastimar, pelar la cara. Ni el caballo arma. Y el caballo tampoco puede armar, incluso también muerde. Bueno, hay unas circunstancias ahí complejas. Sí, en los animales, a diferencia del hombre, quien despierta este instinto es el olor que produce la yegua o la vaca o la perra o en fin. Ese es como el detonador de todo esto. Si no hay calor, no hay acción. Decía Eric Verne, un sexólogo, que el ser humano es el único animal que copula sin ganas y bebe sin sed. Más o menos para resumir lo que nos explicaba el delfín don también, Carlos. ¿no? Es el único animal que tiene relaciones sexuales por placer. Por placer. No solamente por
Porque la hembra está en necesidad de condición. procrear. Bueno, pues vamos a conocer más acerca del caballo criollo colombiano, de toda su trasegar genético, desde lo que fue la llegada por cuenta de los españoles. Han sido, nos decía don Carlos, nos lo ha dicho hoy varias veces en el programa, han sido más de 400 años de trabajar en procura de lograr lo que hoy se conoce como caballo criollo colombiano. El perfecto movimiento rápido, sus huesos cortos por la baja alzada o altura y el indiscutible brío son características únicas del caballo colombiano que lo han llevado a ser reconocido por la Confederación Internacional de Caballos de Paso, CONFEPASO, como el más suave del mundo, una característica que comparte con nuestro café. Para llegar a esta raza debieron pasar varios siglos y muchos cruces, desde que Cristóbal Colón en su segundo viaje a América trajo 24 caballos barberiscos de la tribu berebere de Arabia. Los indígenas que no conocían el animal creyeron que jinete y caballo eran uno solo. Los aztecas llegaron a confundirlo con el dios que esperaban, Quetzalcóatl. Con el paso del tiempo los españoles trajeron otras razas y entonces el mestizaje fue de todo tipo, hombres y animales. El cruce de estas razas en nuestro territorio, el paso del tiempo y el medio ambiente y la forma de adiestrarlos hizo que se desarrollara una nueva raza. Estos caballos, a raíz pues, de las travesías que tenían que hacer los conquistadores y después los libertadores por caminos pantanosos y montañosos, fueron adquiriendo un andar característico diferente a todas las razas de caballos del mundo. La raza del caballo orgullosamente colombiano se clasifica por tener 4 aires o andares. En este momento viene ejecutando el trote, es una modalidad que se caracteriza por un desplazamiento en diagonales, es decir, mano y pata contrarias. Es un sonido más o menos que suena tas, 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 tas. Aquí se desplaza a galopar. Su sonido característico es 14, 14, 14, 14. Ahí está ejecutando la trocha, pero es un ejemplar de trocha y galope. Su desplazamiento es por diagonales. Ahí la yegua empezó a galopar. Su sonido característico es tras, 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 tras. Es un desplazamiento también por diagonales, donde pata y mano contraria van al frente. Hace un avance con mano y pata del mismo lado, pero a la vez ella también hace avances en diagonal, es decir, pata y mano contraria. El sonido característico es el taca, 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 taca. Valió la pena todo el esfuerzo que hicieron nuestras generaciones pasadas para que el caballo criollo tuviera sus propios genes, porque ya hacen parte del rico acervo cultural colombiano. Al tiempo que valió la pena, para mí, investigar y realizar este trabajo periodístico, pues mucho aprendí de algo que me resultaba lejano y distante, además de, claro, de muy interesante. ¿Están abiertas? Le faltan unas clasecitas a Carmenza para obtener el título de chalán. ¿Hay chalana? Sí, El en chalanería, femenino de chalán. no sabría ahí de pronto, pero... ¿El femenino de chalán es chalana? Chalana. Sí, Bueno, le podría faltan ser. unas clasecitas. Queremos sí precisar que nos asegura don Carlos, están tratando de cambiar el concepto de criollo. Criollo, según el diccionario, criollo, criolla, es descendiente de padres europeos, nacido en América o en cualquier otra parte del mundo, se aplica a persona nacida en Sudamérica y fue muy despectivo. Hoy en Colombia lo criollo se refiere a lo apocado, a lo poca cosa, sin etiqueta o llanamente. No se habla del café criollo, tampoco se habla de las esmeraldas criollas. Hay un proyecto incluso para dejar de llamarle al caballo criollo, sino caballo colombiano. A propósito de nuestro tema central, este es nuestro hecho noticioso del día. Mucha atención, comenzó a hacer lobby en el Congreso de la República un proyecto de ley por medio del cual se declararía patrimonio cultural vivo de la nación al caballo colombiano en sus 4 andares: trote y galope, trocha y galope, trocha pura y paso fino colombiano. El objetivo es salvaguardar su genética desarrollada en el territorio nacional desde el momento mismo de su llegada al continente americano.
De convertirse en ley, la Nación, a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, contribuiría al fomento, promoción, protección, conservación, investigación y desarrollo del caballo colombiano. El proyecto es un triunfo de quienes en Colombia han luchado por darle el sitial que se merece, un animal que fue fundamental en el desarrollo del país y continúa siendo determinante en sus zonas rurales, más allá de la llegada del progreso a través de las vías carreteables y los diversos vehículos que por esta fluyen. Vamos a comerciales y ya regresamos para seguir hablando y conociendo más del maravilloso mundo del caballo. Ya volvemos con D3. Esta es la historia de la repentina aparición de libros, sillas, lámparas y una infinidad de objetos en todas nuestras bibliotecas. Si crees que los amigos son una parte importante de tu vida, existe una manera para que la compartan contigo permanentemente. Mímalos, cuídalos y principalmente protégelos. Ellos dependen de tu responsabilidad. Cuando lleves tu mascota a pasear, ten en cuenta las siguientes recomendaciones: portar documentos de vacunación, recoger sus desechos orgánicos, identificarlos con collar. Con hábitos saludables construiremos una ciudad saludable. Y entonces, estos libros, sillas y otros valiosos elementos aparecieron gracias a ellos. Poco a poco fueron llegando y estaban dispuestos a que en todas las bibliotecas este cuento cobrara vida. Estás viendo el Canal del Sol. El caballo colombiano entre el trabajo y la diversión, ese es nuestro tema central hoy en D3 y nos acompañan aquí en el estudio el doctor Carlos Humberto Giraldo Velasco, él es vocero oficial de ASDE Occidente, y el señor Alberto Silva Escarpeta, miembro de número de la Academia de Historia del Valle del Cauca. Don Alberto, muchas cosas, muchísimas cosas que sucedieron aquí en el Valle del Cauca por cuenta de ese manejo centralista que se ha hecho de la historia en nuestro país, parecieran como ocurridas en otro lugar. Podría ser Bogotá, podría ser la costa, y se ha desconocido la participación que tuvo el Valle del Cauca en esa historia. ¿En el mundo de la historia del caballo ha ocurrido algo similar? Claro, y es que no solamente en el caballo, en cantidades de renglones en Colombia, pero específicamente en el caballo de paso se le ha hecho el quite al Valle del Cauca, y nosotros no podemos seguir aceptando esos quites. Narran, incluso en libros publicados por asociaciones caballísticas de Colombia, narran de que el caballo se generó traído por Gonzalo Jiménez de Quesada en la Sabana de Bogotá, o que se generó en Antioquia, específicamente en el Valle de Aburrá. Pero se les olvida de que el caballo entró por acá, por el sur, con Sebastián de Belalcázar, y donde encontró hábitat propicio para su reproducción fue en los incipientes, porque todavía no eran llanos de Jamundí. Y ahí fue donde comenzó. Tan es así que cuando Sebastián de Belalcázar llega a la Sabana de Bogotá, llega con caballos a entrevistarse con Gonzalo Jiménez de Quesada, que había llegado con caballos, pero hasta la tora.
donde se los habían comido todos. Y también llegó a la sabana de Bogotá Nicolás de Fermán, sin caballos. Entonces, ¿quién entró con caballos? ¿Quién tuvo la especialidad de traer equinos y recriarlos en estas zonas? Acá, Sebastián de Belalcázar. Y lo dice nada más ni nada menos que Emilio Pinzón en su libro La ganadería colombiana, publicada nada menos también por el Banco Ganadero. Entonces nosotros tenemos que reivindicar estos hechos. Y por otro lado, acá se encontró nutrientes para esos caballos y se encontró algo increíble, terreno plano. Por eso es que ustedes ven ahora en estos videos de que el caballo de paso repica muy bien y se da con efusión y con alta técnica en el Valle del Cauca. ¿Por qué? Porque esto viene desde hace 300, 400 años. Por la planicie. Pues vamos a conocer ahora lo que es una parte del trabajo de Haz de Occidente, la Asociación de Creadores de Caballos de Paso y Fomento Equino para el Occidente colombiano. El valor de un caballo de pura sangre colombiano está determinado por su historial genético. Por eso es importante saber de quién es hijo. Su pasado cuenta a la hora de fijar el costo y realizar cualquier transacción. Lo que pasa es que también juega un papel determinante el valor sentimental. Hay quienes se niegan a vender a un amigo. Pocas veces en la vida coincide el precio con el valor. La genotificación de parentesco es una herramienta valiosa para los criaderos porque les permite hacer un seguimiento, como brindar bases legales en conflictos de paternidad o maternidad. Resulta importantísimo el árbol genealógico. Es como la cédula internacional de un caballo. En la región existía la enorme necesidad de contar con una organización que se encargara de llevar este tipo de registros. Fue así como hace 30 años un grupo de visionarios fundó la Asociación de Criaderos de Caballos de Paso del Valle del Cauca, Haz de Occidente, conformada hoy por 180 asociados. En su banco de registros hay 24.000 ejemplares colombianos. Nosotros verificamos el parentesco de un ejemplar contra sus padres, contra sus abuelos, contra sus hijos. Eso lo que estamos tomando son unas muestras que en este caso son con crines y es donde se verifica el ADN de cada ejemplar. Otras de las funciones que lleva a cabo Haz de Occidente en la región es fomentar la crianza del caballo criollo colombiano, al igual que divulgar los enormes beneficios de este animal, no solo como elemento de trabajo, sino en áreas como la compañía, la terapia y el deporte. Es así como cada año la asociación, que hace parte además de la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas y esta a su vez de la Confederación Internacional Confepaso, lleva a cabo la Copa América Equina para promocionar los pura sangre vallecaucanos. Carmenza, muchísimas gracias. Me comentaban los dos invitados, definitivamente es mucho lo que estamos aprendiendo de la historia de los caballos. Yo hasta donde sabía, Belalcázar era criador de puercos en España, pero me dicen ustedes que era reconocido como el conquistador ganadero porque trajo caballos, pero además ganado también vacuno, aviar, caballar. O sea, un hombre que se preocupó mucho por este auge. La característica histórica frente a los caballos, los nombres muy particulares con este animal, que no se hace pues con los cerdos o con las vacas, sino precisamente con los caballos. Algunos de los muy famosos en Colombia: Don Danilo, Resortes de San Juan, Consentido de Providencia, Lucero de Medianoche, Libertadora del Rancho. Ha permanecido esa tradición, ¿no? Sí, quiero aprovechar para leerle un poquito a los padres de lo que es el paso actual que conocemos hoy. Resortes tercero, Resortes cuarto, Bochica, que también es del Valle, Chucuano, Plebeyo, Profeta, y ese es en la modalidad de paso fino. Y en la modalidad ya de trocha y de pronto Chica López, Don Danilo, el Arco, que es hijo de Don Danilo, Rebelde, hijo del Arco, y por ahí se desgrana pues esta genética hasta donde estamos ahora. Bueno, pues en el mundo equino, los que doman y también los que pulen los caballos, se les entrega el nombre de chalán. Es un chalán quien sea un diestro en la monta de los caballos, y los hay de dos tipos: el arrendador y el pulidor. Conozcamos más de ellos. Su nombre es Alexander. Es un chalán, nombre que designa al excelso montador, al excepcional jinete, al que se funde con el animal en su movimiento. Su niñez y parte de su juventud la vivió en su tierra natal, Pensilvania, Caldas. Su amor por los caballos fue un legado de su padre,
quien le enseñó a montar y a prodigar cuidados al noble animal, desde cepillar hasta cambiar herraduras y balonar, que es peluquear a los equinos. Trabajaba con mi papá con caballos, pero más que todo son caballos de trabajo, con mulas, muy poquito con caballos criollos de calidad, más que animales de trabajo, pues, cargando mulas y con animales de trabajo para ir a la finca y todo eso. Hace 5 años, en una feria de Manizales, por ese entonces tenía 18 años, se encontró con un amigo herrero. Le comentó la posibilidad de un trabajo en Rosso Valle. No lo pensó 2 veces. De inmediato empacó maletas y se vino. Era la oportunidad que estaba esperando para convertirse en un chalán, su sueño de siempre. Cuando llegó a este criadero ubicado en el corregimiento Palmirano, todos los chalanes, a su manera, le fueron transmitiendo sus conocimientos. Gracias a su empeño y dedicación, desde hace 3 años se convirtió en uno de ellos, tal vez confirmando que es tarea del alumno superar al maestro. Un chalán, según el diccionario de la Real Academia Española, es el hombre que monta con mucha picardía un caballo. Aunque la gran mayoría de los chalanes piensa que ellos bailan con el animal, son los centauros modernos. En el mundo de la chalanería existen 2 tipos de chalanes, los arrendadores y los pulidores. Alexander es un arrendador, aunque de vez en cuando le jala a ser pulidor. El arrendador se encarga de cuidar los animales cuando tienen la edad para empezarlos a montar y arrendarlos, amansarlos, adiestrarlos pues. Y después de cierto tiempo ya el pulidor ya culmina pues el proceso. Para Alexander, lo más importante de ser un buen chalán es tenerle mucho cariño a los animales. De aquí se desprende todo lo demás. Tener mucha paciencia y entender mucho al animal. No todos los animales tienen un temperamento igual. Hay animales que tienen un temperamento totalmente diferente y sabes entender con ellos. A un caballo se le comienza a entrenar para que pula su andao, de acuerdo con su conformación física que depende de su genética. Esto ocurre una vez ha cumplido los 2 años, pero él los adiestra desde que son potros herreros. El caballo criollo colombiano genéticamente ya viene con su andar, con su tumbao, diríamos en términos musicales, pero necesita de unas condiciones de adiestramiento especiales. Para el potro coja cierta disciplina cuando uno ya lo empieza a montar, que el potro obedezca todas las órdenes que uno le da, a voltear al lado derecho, al lado izquierdo, que pare centrado, que acomode bien su cabeza, que camine en línea recta cuando uno se lo pide, que haga bien los giros. De todos los caballos que adiestra, su ñaña y la que lo llena de orgullo es Resonancia de la Luisa. Es su otro amor, el que lleva en el alma. Muchas gracias, Carmenza. Don Carlos, usted hace rato quiere hacer público el reconocimiento por el aprendizaje que tuvo Carmenza del mundo del caballo. ¿Son suyas las cámaras para que lo haga? Fui testigo del esfuerzo que hizo para poder documentarse de este tema y yo quiero públicamente felicitarla porque lo que estamos viendo me parece muy acertado y muy bien logrado. Yo quiero también hacer público esta revista que nos trae don Carlos de Fedequinas, Federación Nacional Colombiana de Asociaciones Equinas, revista oficial del gremio equino. Para comprobar lo que hemos dicho hoy en el transcurso del programa, el presidente Uribe, un experto conocedor de los caballos, y en este mundo se puede ver en esta exhibición fotográfica no solamente al presidente de la República, también muchos de los mejores ejemplares y también información acerca de lo que representa el mundo del caballo, un mundo que si se quiere a veces es visto lejano, distante, pero que cada día toma fuerza y se aparta más de esa estigmatización que lo acompañara hace unos años. Si el mundo entero lo reconoce, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no habríamos de reconocerlo? Yo quiero, no sé si tenemos un segundito para que aquí el doctor nos explique lo de los yanaconas. Sí, claro. Porque don Alberto, básicamente llegan los yanaconas que eran... Llega Sebastián de la casa. Y llega y trae los yanaconas, que eran unas especies como de que los primeros... Parafreneros. Sacamos en conclusión que son los primeros parafreneros que existen en el país porque cuando él llega encuentra que en las tribus de Bolivia, de Perú y no sé si Ecuador tenían la cultura de tener animales en crianza de animales, en cautiverio. Así que a él le quedó muy fácil adecuarlos para que cogieran los caballos y el ganado que traían. Entonces los yanaconas eran los cargueros y por supuesto eran los que tenían que llevarle las bridas a los grandes señores que venían en sus caballos.
Entonces fueron yanaconas los que poblaron también esto acá y que por primera vez les tocó manejar caballos, porque ellos no conocían el caballo. Principio de los chalanes. Bueno, pues muy interesantes estos datos. No queríamos, sin embargo, terminar este programa sin hacer un reconocimiento también a ese otro tipo de caballos y de jinetes que luchan día a día por el sustento diario, que son los carretilleros. No quedarnos solamente en este mundo de la diversión, si se quiere, de una ostentación que en un momento dado tuvo un mal reconocimiento, sino estas personas que con caballos, incluso muchos criticados, pero también día a día trabajan, luchan por conseguirse un plato de comida. ¿A punta de qué? A punta de un trabajo, una carretilla y mucho esfuerzo. Desde su arribo a América, los caballos han estado muy ligados al desarrollo de los pueblos y a las labores del hombre. Y es que ese animal fue su primer medio de transporte. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, las famosas vaquerías o las inigualables diligencias que se niegan a desaparecer, encarnadas en las victorias que todavía ruedan en Palmira? Su uso en las tareas del campo es invaluable. En la época en que no existía maquinaria pesada como el tractor, se usaba el caballo para labores de arado. Aunque han pasado 5 siglos, el caballo se niega a desaparecer en una ciudad como Cali. Cuando Marco Antonio tenía 7 años, su padre, quien hacía 28 años se le había volado a la chusma en Neira Caldas, lo convirtió en carretillero. Creía que su hijo ya era todo un varoncito para medírsele el trabajo pesado. Marco Antonio afirma que a su corta edad, su padre le negó la oportunidad de estudiar. Ya que en el tiempo de antes, nuestros padres no se acordaban de que el hijo estudiaba, sino que el hijo nomás comía. Pero entonces, eso son formas para uno pensar y saber criarlos de uno. En cambio, yo tomé otra determinación, entonces mis hijos sí son estudiados con este oficio de estas carretillas. Vive en unión libre. De este amor que surgió de recoger aquí y descargar allá, tuvieron 3 hijos. El abuelo de ellos fue uno de los primeros carretilleros que tuvo Cali en los años 30. Era la época dorada de los carretilleros, porque transportaban de todo, no como hoy. Nuestros padres nos cuentan de que en ese tiempo no habían sino los almacenes para cargar hierro, trasteos, las bodegas de cemento. No se movilizaba con escombros, no, porque pues en ese tiempo lo hacían era una cooperativa. Como Marco Antonio hay 5.000 carretilleros en Cali. Lo que se gana diariamente no tiene consistencia. A veces le va bien, a veces no. 10.000 o 40.000 pesos. Lo que sí tiene fijo es el mantenimiento de su caballo muñeco, que son 12.000 pesos por día. Es la otra cara de la moneda. Se ríen aquí los compañeros de técnica por el apodo del caballo. También es un remoquete. No vamos a decir de qué miembro del equipo de trabajo de D3. Señores, nos quedan unos segunditos. Un mensaje final, don Alberto, don Carlos. Sí, con mucho gusto. Primero que todo, quiero felicitar a su programa. Muchas gracias. Programa de muy amable. Es un trabajo en equipo periodístico. Porque es importante.